Luis Carranza, conocido en todo México como El Matador, era más que un futbolista. Era un semidios esculpido en césped y gloria. Su trayectoria hasta ese punto era un guión de cine que a la nación entera le encantaba volver a contar. En la cima de su carrera, como capitán de la selección nacional e ídolo máximo del club más popular del país, cada toque suyo al balón era una promesa de esperanza. Los estadios temblaban con la simple mención de su nombre, un coro de miles de voces que lo elevaban a un nivel de inmortalidad. Él era la personificación del sueño mexicano, el chico que regateó a la miseria para conquistar el mundo. Si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas y nos ayudes a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Comenta también desde qué ciudad nos estás viendo. Ese simple gesto nos permite seguir trayendo historias como la de Luis, que necesitan ser contadas. Nacido en los callejones polvorientos de Culiacán, Sinaloa, un lugar donde el olor a pólvora a menudo se superponía al de la comida fresca, Luis vio en el fútbol su única vía de escape. La violencia del narcotráfico era la banda sonora de su infancia y cada día era una batalla por la supervivencia. Mientras sus amigos de la niñez eran seducidos por el poder fácil y peligroso de los cárteles, la lealtad de Luis pertenecía a un balón de cuero gastado. Su talento era bruto, salvaje, una fuerza de la naturaleza que lo convirtió en una leyenda local incluso antes de tener edad para firmar un contrato profesional. No jugaba solo para ganar, jugaba para vivir, para borrar los recuerdos de un pasado que insistía en atormentarlo. Para el pueblo mexicano, Carranza era un espejo en el que todos querían ver su reflejo. Representaba la superación, la prueba viviente de que era posible nacer en la oscuridad y aún así encontrar la luz. Su imagen estaba plasmada en murales de barrios pobres. Su nombre era gritado por niños que pateaban latas como si fueran balones de oro. No era solo un atleta, era un símbolo de resistencia contra un destino que parecía sellado para tantos. Cada gol que marcaba no era solo un punto en el marcador, sino un golpe contra la desesperanza, una declaración de que el talento y la determinación podían, sí, reescribir la historia de un hombre y, quién sabe, de una nación entera. Lejos de los reflectores y los gritos de la multitud, la vida de Luis se desarrollaba en una lujosa mansión en la Ciudad de México, un palacio de cristal y mármol que contrastaba violentamente con la casa de piso de tierra de su infancia. Allí encontraba refugio en los brazos de su esposa, Elena, la única persona que conocía al hombre detrás del mito. Ella era su ancla, su brújula moral, la guardiana de su humanidad. En el silencio de su hogar, el matador se quitaba la armadura de héroe y se convertía solo en Luis, un hombre que cargaba el peso de millones de expectativas sobre sus hombros, una carga que comenzaba a volverse insoportable y a corroer la paz que tanto había luchado por construir. La presión era un veneno lento y constante. Cada partido era un juicio, cada error era amplificado por los medios y los aficionados. El miedo a fallar, a volver a la pobreza, a convertirse en una nota a pie de página en la historia del deporte, lo consumía por dentro. La adoración que lo alimentaba también lo aprisionaba. En noches de insomnio, deambulaba por su suntuosa casa, sintiéndose un impostor en su propia vida. La alegría pura de jugar al fútbol estaba siendo gradualmente reemplazada por una ansiedad paralizante. Se miraba en el espejo y no veía al ídolo, sino a un hombre aterrorizado por la posibilidad de perder todo aquello que se había convertido en su identidad, su razón de ser. Incluso en la cima del mundo, las sombras de Culiacán lo alcanzaban. El pasado, que creía haber dejado atrás, tenía tentáculos largos y persistentes, figuras de su juventud, hombres cuyos nombres se susurraban con una mezcla de miedo y respeto, resurgían como fantasmas.
Eran los padrinos del barrio, los jefes del cártel que lo vieron crecer. Le enviaban regalos caros, recuerdos de sus raíces, gestos que parecían de buena voluntad, pero que en realidad eran cadenas invisibles, sutiles recordatorios de que nadie, ni siquiera un héroe nacional, escapa por completo del lugar de donde vino. Esas conexiones eran un secreto peligroso, una mancha en su biografía inmaculada. Su entrenador, Javier el Profe Morales, una figura paterna que lo guió desde el inicio de su carrera profesional, fue el primero en notar las grietas en la fachada de perfección. Él veía más allá de los goles y las victorias. En los entrenamientos notaba una mirada distante, una tensión en los hombros de Luis que no existía antes. El profe veía la oscuridad acumulándose en los ojos de su estrella, una pérdida de enfoque que lo preocupaba profundamente. Sus intentos de acercarse, de ofrecer ayuda, eran recibidos con una hostilidad defensiva. Carranza se estaba aislando, construyendo muros a su alrededor, sin darse cuenta de que se estaba aprisionando junto con sus demonios. El apogeo de su gloria, irónicamente, fue el preludio de su caída. La final del campeonato nacional, el Estadio Azteca pulsando con más de 100.000 almas. En el último minuto de la prórroga, con el marcador empatado, Luis Carranza recibe el balón. Corre, regatea a 1, 2, 3 adversarios y con la precisión letal que le valió el apodo de El Matador, dispara al ángulo. El gol de la victoria. La explosión del estadio es ensordecedora. Mientras la nación celebraba a su héroe, nadie podría imaginar que aquel momento de éxtasis era, en realidad, el último suspiro de su inocencia, el punto exacto en que su alma comenzaría a ser subastada al diablo. La gloria de un héroe puede deshacerse en un parpadeo, en el sonido de un hueso rompiéndose. Fue en un partido crucial por las eliminatorias de la Copa del Mundo, con el país entero conteniendo la respiración, que el destino de Luis Carranza fue sellado. Una entrada violenta, una barrida por detrás desleal y despiadada. El sonido seco del impacto resonó por el campo, más fuerte que los gritos de la afición. Luis se desplomó en el césped, pero el dolor que sintió no era solo físico, era el dolor del alma. La percepción instantánea y aterradora de que algo irreparable había sucedido. Mientras los médicos corrían hacia él, miró al cielo, y por primera vez en años, el ídolo invencible sintió el sabor amargo del miedo puro, la certeza de que su pedestal se estaba desmoronando bajo sus pies. El diagnóstico, entregado en una fría e impersonal habitación de hospital, fue una sentencia de muerte para su carrera. Ruptura total de los ligamentos de la rodilla. Los médicos, con sus miradas de lástima y jerga técnica, hablaban de una recuperación larga, incierta y probablemente incompleta. La cirugía convencional podría permitirle caminar normalmente, pero la explosividad y agilidad de El Matador serían para siempre un recuerdo. Los directivos del club, que antes lo trataban como a un rey, ahora lo visitaban con promesas vagas y una evidente renuencia a financiar un tratamiento experimental y carísimo en Estados Unidos, la única oportunidad real de un regreso triunfal. Luis estaba solo, una pieza rota que el sistema ya se preparaba para desechar. Los días que siguieron fueron una inmersión en un abismo de desesperación. Confinado en su mansión, que ahora parecía una prisión dorada, Luis era atormentado por los fantasmas de sus propias conquistas. Veía sus goles en la televisión, la imagen de un hombre ágil y poderoso que ya no reconocía. Elena intentaba alcanzarlo, pero él estaba perdido en un laberinto de ira y autocompasión. La idea de perderlo todo, la fama, el dinero, el estatus, y ser forzado a volver a la nada de donde vino, era una tortura que lo corroía. La humillación de ser olvidado era un miedo mayor que cualquier dolor físico, y ese pavor comenzó a abrir puertas en su mente que había jurado mantener cerradas para siempre.
Fue en ese vacío de esperanza que el pasado le tendió la mano. Una llamada de un número desconocido, una voz que no oía desde su adolescencia en Culiacán, concertó una reunión. El hombre que lo esperaba en una hacienda remota, disfrazada de un criadero de caballos de lujo, era Ricardo el Tío Velasco, el líder del cártel de Sinaloa. No era el monstruo que Luis imaginaba. Era un hombre mayor, encantador, con una sonrisa paternalista. Habló de orgullo, de cómo Luis era un tesoro de Sinaloa. Le ofreció la cura, el tratamiento más caro del mundo, no como un negocio, sino como un regalo de un admirador. A cambio, solo pedía gratitud y lealtad, una mano amiga, extendida desde el infierno. Luis miró la promesa de salvación, sabiendo perfectamente el precio que cobraría. Era un pacto fáustico, una encrucijada moral de la que no habría retorno. Por un lado, el fin de su carrera y la humillación. Por el otro, una deuda eterna con los hombres más peligrosos de México. Pensó en su familia, en el futuro que les había prometido, en la vida de lujo que se había vuelto indispensable. El miedo a perderla superó el miedo al mal. Aceptó. En ese momento, decidió que no sería más una víctima del sistema o del destino. Haría lo que fuera necesario para levantarse. Si alguna vez te has sentido sin salida y entiendes la desesperación que lleva a un hombre a cruzar la línea, suscríbete al canal, pues es tu fuerza la que nos permite contar la verdad detrás de los héroes caídos. La cirugía, realizada en una clínica de élite en Texas, fue un éxito rotundo. El dinero de El Tío compró la mejor tecnología y los cirujanos más renombrados del mundo. La recuperación de Luis Carranza fue clasificada por la prensa deportiva como milagrosa, un testimonio de su fuerza de voluntad sobrehumana. En pocos meses, estaba de vuelta en los entrenamientos, más fuerte y más rápido que antes. Para el mundo, era la historia de superación del año. Para Luis, era el primer pago de una deuda que apenas comenzaba a comprender. Cada paso sin dolor en su rodilla reconstruida era un recordatorio silencioso de quién había hecho aquello posible, un eco del pacto que había sellado en las sombras, lejos de los ojos del público que lo idolatraba. Su regreso a los campos de juego fue apoteósico. En el primer partido marcó 2 goles, acallando a los escépticos y reafirmando su estatus de leyenda. La nación celebraba, pero Luis sentía un vacío helado en medio de la euforia. La alegría pura que antes sentía había sido reemplazada por una eficiencia mecánica. Jugaba con la urgencia de un hombre que necesitaba demostrar su valía, no a los aficionados, sino a su nuevo y peligroso patrocinador. Era un producto más valioso que nunca, y su rendimiento en el campo era la garantía de que la inversión de El Tío había valido la pena. La gloria ahora tenía un sabor diferente, metálico como el dinero y amargo como el miedo que se instalaba en su corazón. El primer favor llegó de forma sutil, casi casual, una invitación a una fiesta en la hacienda de El Tío. A Luis se le instruyó que fuera él mismo, que sonriera a las cámaras, que estrechara las manos de ciertos empresarios y políticos presentes. Se sintió como un trofeo en exhibición, su imagen de héroe nacional siendo utilizada para legitimar a hombres cuyas fortunas fueron construidas sobre la sangre y el sufrimiento de otros. Racionalizó el acto, diciéndose a sí mismo que era solo una noche, un pequeño precio por su carrera. Sin embargo, al volver a casa, el olor a puros caros y perfumes importados no conseguía enmascarar el hedor de la corrupción que ahora se impregnaba en su piel. Poco después, llegaron los contratos. Abogados impecablemente vestidos, representando a El Tío, le presentaron a Luis acuerdos de patrocinio con empresas fantasma, empresas de importación y exportación, de construcción, de agronegocios, todas sirviendo a un único propósito:
lavar el dinero sucio del cártel. Millones de dólares pasaban por sus cuentas bancarias antes de ser redirigidos a paraísos fiscales. Luis Carranza, el ídolo, se había convertido en un engranaje crucial en la vasta maquinaria financiera del narcotráfico. Firmaba los papeles, con el corazón palpitando fuertemente, tratando de no pensar en los orígenes de aquellas fortunas, pero con cada firma sentía que un pedazo de su alma era vendido irrevocablemente. La culpa era un veneno que intentaba diluir con lujo. Compró una casa aún más grande, coches deportivos que apenas cabían en el garaje, joyas deslumbrantes para Elena. La cubría de regalos, en un intento desesperado por justificar sus acciones, de materializar el bien que supuestamente provenía de sus elecciones. Si su familia estaba feliz y segura, quizás el sacrificio moral valía la pena. Elena, al principio, quedó deslumbrada, pero no era tonta. La fuente de esa nueva y repentina avalancha de riqueza parecía inagotable, y lo más importante, inexplicable. Su alegría inicial comenzó a dar paso a una semilla de desconfianza, una mirada interrogativa que Luis se esforzaba cada vez más por evitar. Las preguntas de Elena comenzaron sutiles, luego se volvieron más directas. ¿De dónde viene todo este dinero, Luis? ¿Quiénes son esos hombres con los que te reúnes? Sus respuestas eran evasivas, irritadas. La acusaba de no confiar en él, de no apreciar todo lo que hacía por la familia. La tensión entre ellos crecía, transformando la mansión, que debería ser un santuario, en un campo de batalla silencioso. El amor que los unía comenzó a ser corroído por el peso de sus secretos. Cada mentira que contaba era un ladrillo más en el muro que construía entre ellos, aislándose en su propia prisión de oro y miedo. En el club, el profe Morales observaba a su pupilo con creciente preocupación. El brillo en los ojos de Luis se había apagado. En el campo era letal, pero fuera de él era un hombre atormentado. El entrenador intentó conversar, acercársele como el padre que siempre había sido. ¿Qué te está pasando, hijo? Ya no sonríes. La respuesta de Luis fue fría y cortante, una orden para que el entrenador se ocupara de la táctica y lo dejara en paz. El rechazo hirió profundamente a Morales, quien entendió que el problema de su jugador estrella era mucho más grande que una simple baja de rendimiento. Estaba perdiendo al chico que había ayudado a criar a una oscuridad que no podía nombrar. Mientras tanto, en una ruidosa redacción en la Ciudad de México, el periodista de investigación Marco Reynoso olfateaba su próxima gran historia. No le importaban los goles de Carranza, sino los números. Un nuevo patrocinador principal del club, una empresa de logística surgida de la nada, llamó su atención. Reynoso, un sabueso veterano, comenzó a tirar del hilo. Pasó noches en vela revisando registros comerciales, cruzando información, sintiendo que detrás del regreso milagroso del mayor ídolo del país había algo podrido, una historia mucho más compleja y peligrosa de lo que el público imaginaba. Las exigencias de El Tío se volvieron más audaces. Ya no se trataba solo de lavar dinero o de usar su imagen. Una noche, Luis recibió la orden de usar su jet privado, un regalo del propio cártel, para transportar una maleta de Culiacán a Miami. Se negó, el pánico apoderándose de él. Fue la primera vez que dijo no. La respuesta de El Tío llegó en forma de una fotografía enviada a su celular. Elena y su hijo saliendo de la escuela, vistos a través de la mira de un rifle. El mensaje era claro. Ya no había opción. Temblando, Luis hizo la llamada y autorizó el vuelo, comprendiendo que su vida y la de su familia ahora pertenecían al cártel. El punto de no retorno, sin embargo, fue aún más brutal. Para sellar su lealtad, El Tío lo llevó a un almacén abandonado en el desierto de Sonora. Allí, atado a una silla, había un hombre, un miembro del cártel acusado de traición. Luis fue forzado a observar mientras el hombre era torturado,
y ejecutado a sangre fría. El olor a sangre y pólvora lo hizo vomitar. La imagen del cuerpo sin vida, desechado como basura, quedaría grabada en su mente para siempre. El tío le puso la mano en el hombro con la misma calma paternalista de siempre y dijo: «Ahora eres uno de nosotros, matador, bienvenido a la familia». En ese instante, Luis supo que estaba irremediablemente perdido, su alma manchada para siempre. La paranoia se instaló como una fiebre. Veía amenazas en cada esquina, en cada rostro desconocido en la multitud. Instaló un sistema de seguridad de nivel militar en su casa, pero no se sentía seguro. El sueño se convirtió en un lujo raro, y cuando lograba dormir, era atormentado por pesadillas con el hombre del almacén. La presión lo convirtió en un hombre irritable y volátil. Le gritaba a Elena por motivos triviales, se alejaba de sus compañeros de equipo, viviendo en un estado de alerta constante. La doble vida lo estaba destrozando, y el héroe amado por México estaba muriendo lentamente, dando paso a una criatura asustada y acorralada. Miraba todo lo que había conquistado en mi sala de trofeos y solo veía el precio que había pagado. Cada copa de oro, cada medalla brillante, parecía una mancha en mi alma, un recordatorio del pacto que hice. El viaje a la cima del mundo me llevó, paradójicamente, al pozo más oscuro que un hombre puede conocer. Yo era un rey en un castillo de naipes, y la marea de la verdad estaba subiendo. Suscribirse a este canal es una forma de asegurar que otras historias como la mía no sean olvidadas, mostrando a todos que el camino de la gloria, a veces, puede ser el más sombrío y solitario de todos. La investigación de Marco Reynoso comenzó a dar frutos. Logró conectar la empresa de logística que patrocinaba al equipo con otros negocios fantasma del cártel de Sinaloa. Publicó su primer reportaje, un artículo audaz que, sin citar el nombre de Carranza, cuestionaba el origen del milagro financiero del club y la integridad de sus nuevos socios comerciales. El reportaje causó un terremoto en los bastidores del fútbol mexicano y el nombre de Reynoso pasó a ser susurrado con una mezcla de admiración y temor. Había pateado el avispero y las consecuencias serían impredecibles. La repercusión del reportaje enfureció a El Tío. La discreción era la regla de oro de sus negocios, y la atención de los medios era un peligro que no podía tolerar. En una tensa reunión, la máscara de benefactor de Velasco cayó por completo. Agarró a Luis por el cuello de la camisa, con el rostro transformado por una ira fría, y lo culpó por la exposición. «Tú y tu puta fama trajeron a este buitre a mi patio», gruñó. Las amenazas, antes veladas, ahora eran explícitas. La vida de Luis dependía de su capacidad para controlar la situación y callar al periodista entrometido que amenazaba con exponer todo el esquema. La misión era clara. Luis debía usar su estatus y carisma para neutralizar a Marco Reynoso. Concertó una reunión con el T-800, periodista en un restaurante discreto, llevando consigo un maletín lleno de dinero. Intentó apelar a la razón, hablando sobre los riesgos, sobre las personas poderosas a las que Reynoso estaba molestando. Ofreció el soborno como una compensación por el trabajo ya realizado. El periodista lo escuchó en silencio, con la mirada fija y llena de desprecio. Al final, Reynoso simplemente empujó el maletín de vuelta y dijo: «Tu alma puede que tenga un precio, Carranza, la mía no». La negativa fue una bofetada en la cara, la confirmación de que la pesadilla estaba lejos de terminar. En casa, la catástrofe se avecinaba. Durante una de las ausencias de Luis, Elena, movida por una angustia insoportable, registró su despacho. Escondido en un doble fondo, encontró lo que tanto temía: un teléfono prepago y un pequeño libro de contabilidad con nombres y cifras que no comprendía, pero que su instinto le decía que eran sucios. Cuando Luis llegó, ella lo confrontó.
no con ira, sino con la desesperación de una mujer que veía al hombre que amaba ahogarse. Le imploró que fuera a la policía, que buscaran protección. Con la voz entrecortada, él confesó la terrible verdad. Si hablo, nos matan, Elena. Nos matan a todos. Para empeorar la situación, estalló una guerra de cárteles. Un grupo rival, buscando expandir su territorio, comenzó a atacar los intereses de El Tío en la capital. Un coche bomba explotó frente a un restaurante donde Luis había cenado la semana anterior. La explosión fue un mensaje directo para Velasco, pero el escalofrío recorrió la espalda de Carranza. Ya no era solo un cómplice financiero, estaba en medio de un fuego cruzado, un objetivo potencial. La violencia, que pensó haber dejado atrás en Culiacán, había regresado a su vida, más cercana y más letal que nunca. En el club, el profe tomó una medida drástica. Viendo el estado mental deplorable de su jugador, el rendimiento en caída libre y los rumores que comenzaban a circular, decidió dejar a Luis fuera del equipo titular para un partido importante. Su intención era protegerlo, darle tiempo para recuperarse. Pero Luis, en su estado paranoico, vio el acto como una traición. Confrontó al entrenador a gritos frente a todo el plantel y la prensa, acusándolo de envidia y de intentar destruir su carrera. El escándalo fue inmenso y el último lazo de afecto y protección que Luis aún tenía se rompió para siempre. La persistencia de Marco Reynoso finalmente le valió una fuente valiosa. Un policía federal, frustrado con la corrupción interna, que investigaba al cártel de Sinaloa desde hacía años. La fuente confirmó las sospechas del periodista y proporcionó piezas cruciales del rompecabezas, incluyendo detalles de transacciones bancarias que vinculaban directamente las cuentas de Carranza con la red de lavado de dinero. Reynoso ahora tenía el arma que necesitaba. Ya no tenía solo una teoría, sino pruebas concretas para derribar al mayor ídolo del deporte mexicano y exponer la simbiosis entre el fútbol y el crimen organizado. Con la policía y la prensa acercándose, el tío cambió la función de Luis. Ya no era solo la cara bonita o la cuenta bancaria. Ahora era un agente interno. Velasco exigía información detallada sobre la rutina del equipo, horarios de vuelos, hoteles donde se hospedaban, rutas de autobuses, fallos en la seguridad. Luis se convirtió en un espía dentro de su propio santuario, proporcionando datos que podrían ser utilizados para secuestros, extorsiones o algo aún peor. Con cada información pasada, sentía la traición corroer lo poco que quedaba de su carácter, cruzando líneas que ni en sus peores pesadillas imaginó que cruzaría. El golpe final en su vida personal llegó en forma de una carta, dejada sobre la cama perfectamente tendida. Elena se había ido. Incapaz de seguir viviendo la mentira y temiendo por la seguridad de sus hijos, los tomó y desapareció sin dejar rastro. Siempre te amaré, Luis, decía la carta, pero no puedo dejar que nuestros hijos crezcan a la sombra de tus monstruos. Rezo para que algún día encuentres el camino de regreso. El dolor de la pérdida fue abrumador, mucho peor que la lesión en la rodilla. Había vendido su alma para proteger a su familia, y ahora por eso mismo la había perdido para siempre. Sin Elena, Luis se derrumbó por completo. Se entregó a la bebida, buscando en el alcohol un refugio para el dolor y la culpa que lo consumían. Su disciplina, antes legendaria, se evaporó. Llegaba a los entrenamientos con resaca cuando aparecía. En el campo, era una sombra patética de El Matador. La afición, que antes lo veneraba, ahora lo abucheaba sin piedad con cada error, cada pase equivocado. El héroe cayó de su pedestal en caída libre, y el sonido del impacto era la sinfonía de miles de voces que antes gritaban su nombre en adoración, ahora maldiciéndolo al unísono. Marco Reynoso estaba listo para dar el jaque mate.
Con el testimonio de su fuente policial y los documentos bancarios, escribió el reportaje de su vida, una exposición detallada con nombres, fechas y cifras que desentrañaba toda la red de corrupción, vinculando a Luis Carranza, el héroe de la nación, directamente con Ricardo, el tío Velasco y el cártel de Sinaloa. Informó a su editor, quien, consciente del peligro, preparó un esquema de seguridad especial para la publicación. La bomba estaba a punto de estallar, y la onda expansiva prometía sacudir los cimientos del país. Sintiendo el cerco cerrarse, el tío Velasco se convirtió en un animal acorralado, y por lo tanto aún más peligroso. Ya no veía a Luis como un activo valioso, sino como un problema, un cabo suelto que podría llevarlos a todos a la ruina. La admiración que un día sintió por el jugador se transformó en desprecio. En sus conversaciones, el tono paternalista dio paso a una frialdad cortante. Luis sentía el peligro emanando no solo de los cárteles rivales o de la policía, sino de su propio padrino. Sabía que su utilidad estaba llegando a su fin, y en el mundo del narcotráfico, el fin de la utilidad generalmente significaba el fin de la vida. En la víspera de la gran final del campeonato se anunció el golpe de gracia. El tío convocó a Luis a una última reunión en un lugar aislado y sombrío. La conversación fue breve y brutal. El cártel había apostado decenas de millones de dólares a la derrota del equipo de Carranza. La orden era simple e inequívoca. Debía entregar el partido. Un penalti fallado, un pase equivocado en el momento crucial, un fallo defensivo decisivo. Cualquier cosa, con tal de que su equipo perdiera. La consecuencia del fracaso también quedó clara, con una foto de Elena y sus hijos en un parque en el extranjero. Si tú ganas, ellos mueren. El Estadio Azteca era un caldero de pasión, un monstruo de hormigón y sonido que pulsaba con la energía de 100.000 corazones. Para cualquier jugador, esa final sería la cima de su carrera. Para Luis Carranza, era su patíbulo. Caminó hacia el césped bajo la luz cegadora de los reflectores, pero sentía un frío glacial en su alma. Cada cántico con su nombre, cada rostro de niño pintado con los colores del equipo, era una puñalada de culpa. No era un héroe a punto de luchar por la gloria, era un hombre condenado, marchando para ejecutar la traición que se le había ordenado. El peso de su elección imposible lo aplastaba, y el rugido de la multitud sonaba como el preludio de su propia ejecución, sin importar lo que hiciera. El pitido inicial sonó como un pistoletazo de salida para su infierno personal. En los primeros minutos, Luis jugó como un fantasma. Sus pases, normalmente precisos, salían equivocados. Se posicionaba mal a propósito, evitaba las disputas de balón, parecía lento y desinteresado. Sus compañeros de equipo lo miraban con una mezcla de confusión e ira. Desde las gradas, los primeros abucheos comenzaron a surgir, tímidos al principio, luego cada vez más fuertes. Cada error deliberado era una tortura, un acto de automutilación pública. La imagen de la foto de su familia, sin embargo, estaba grabada a fuego en su mente. Un recordatorio constante de por qué estaba profanando el deporte que tanto amaba, matando al ídolo frente a la nación. A los 30 minutos del segundo tiempo, sucedió lo inevitable. En un fallo defensivo que él mismo provocó, el equipo contrario marcó el gol. El silencio que cayó sobre el estadio fue profundo, excepto por la pequeña afición rival que celebraba. Luis vio la desolación en los ojos de sus compañeros, la esperanza desvaneciéndose de los aficionados. En ese momento, mirando el marcador que decretaba su derrota y, por lo tanto, su supervivencia, una claridad terrible lo golpeó. Se dio cuenta de que, al intentar salvar su vida, ya lo había perdido todo. El honor, el respeto, el amor de su esposa y la admiración de su pueblo. Se estaba convirtiendo en el cobarde que el tío quería.
y esa percepción lo llenó de un asco insoportable hacia sí mismo. Fue entonces cuando algo dentro de él se rompió. Una furia primal, nacida de la desesperación absoluta, se apoderó de su cuerpo. Dejó de jugar el juego del cártel. En los últimos 10 minutos, Luis Carranza se transformó. El fantasma dio paso a El Matador en su forma más pura y salvaje. Corría como un loco, disputaba cada balón como si su vida dependiera de ello, y de hecho, dependía. Ya no se trataba de ganar o perder, de vivir o morir. Se trataba de un último acto de rebelión. Se trataba de elegir cómo terminaría su historia. Prefería morir, como el héroe en el que todos creían, a vivir un segundo más, como la marioneta en la que se había convertido. El reloj marcaba el último minuto cuando el balón le llegó, a 30 metros de la portería. El tiempo pareció congelarse. En su mente, un torbellino de imágenes, la sonrisa de sus hijos, la mirada decepcionada de Elena, el rostro paternalista y cruel de el tío. Era su última oportunidad de redención, no para los demás, sino para sí mismo, con un grito que era más un sollozo de dolor que un esfuerzo físico. Pateó el balón con toda la fuerza que le quedaba en el alma. Viajó por el aire como un misil teledirigido, una trayectoria imposible que desafiaba la lógica, y se clavó en el ángulo de la red. Gol. El estadio estalló en un delirio colectivo. Había hecho lo imposible y había sellado su destino. Mientras sus compañeros lo sepultaban en un abrazo colectivo, celebrando al héroe improbable, Luis permaneció inmóvil, con el cuerpo presente, pero la mente a kilómetros de 1900. Distancia. Solo sentía un vacío helado, la calma aterradora que precede a la muerte. Sus ojos no estaban en el trofeo ni en la afición, escrutaban los palcos de honor, buscando los rostros de los hombres de El Tío, sabiendo que la sentencia había sido decretada en el preciso momento en que el balón cruzó la línea. La euforia a su alrededor era surrealista. El sonido de la celebración se distorsionaba en un zumbido grave en sus oídos. No era un campeón, era un hombre muerto esperando la bala. La represalia fue inmediata y brutal. En el túnel que llevaba a los vestuarios, en medio de la caótica celebración, el infierno se desató. Hombres armados, usando uniformes falsos de la policía, intentaron secuestrarlo, abriendo fuego contra la seguridad del equipo. El sonido de los disparos transformó la alegría en pánico y horror. En medio del tiroteo que estalló en los pasillos del estadio, la doble vida de Luis Carranza fue expuesta de la forma más violenta posible. Herido en el fuego, cruzado, el periodista Marco Reynoso, que había seguido a Luis previendo una confrontación, capturó la escena con su cámara. El héroe del título, con la medalla de campeón en el pecho, en el centro de una batalla entre el cártel y la ley, la imagen que destruiría para siempre su leyenda. El polvo del tiroteo en el estadio apenas se había asentado, y el mito de Luis Carranza ya estaba muerto y enterrado. La noticia explotó como una bomba nuclear sobre México, una onda de choque de vergüenza y traición que barrió el país. Las imágenes del héroe nacional en medio de una batalla de cárteles dominaron todos los noticieros. La adoración de la nación se convirtió en un odio visceral de la noche a la mañana. Sus estatuas fueron vandalizadas y derribadas. Las camisetas con su nombre fueron quemadas en piras públicas, y su nombre fue oficialmente borrado de todos los registros y premios. El hombre que había unido al país en celebración ahora lo unía en un sentimiento unánime de repulsa. Esta caída fue total, brutal y sin derecho a apelación. Hoy, el mundo de Luis Carranza ya no es un césped verde ni una mansión de mármol. Es una celda de 2 por 3 metros en una penitenciaría de máxima seguridad. El sonido ensordecedor de la multitud ha sido reemplazado por un silencio opresivo, roto solo por el eco de los pasos de los guardias y los gritos lejanos de otros hombres condenados. Ya no hay trofeos de oro, solo barrotes de hierro.
Ya no hay cielo abierto, solo un pequeño rectángulo de luz grisácea de una ventana enrejada. Despojado de su fama, de su dinero y de su familia, es solo un número, un fantasma atormentado por los recuerdos de una vida que parece haber pertenecido a otra persona. En la soledad de su celda, finalmente tiene tiempo para confrontar la verdad de sus elecciones. Repasa cada decisión, cada mentira, cada paso que lo llevó de la gloria al abismo. ¿Se arrepiente? Sí. Se arrepiente del dolor que causó a Elena, a el profe, a todos los que creyeron en él. Pero, en un rincón oscuro de su alma, no puede arrepentirse de ese último gol. Fue el único momento, en mucho tiempo, en que se sintió libre. Un acto suicida de desafío que, por un único y glorioso segundo, le permitió ser el héroe que todos pensaban que era. Fue su rebelión contra el diablo, aunque el precio haya sido la condenación eterna. El legado de El Matador se convirtió en una fábula sombría, un cuento con moraleja susurrado en los vestuarios a los jóvenes atletas prometedores sobre los peligros de la ambición desmedida y las malas compañías. Él, que un día fue el ejemplo a seguir, ahora es el ejemplo a evitar. Alcanzó el cielo, pero lo hizo con alas prestadas del infierno, y la caída era inevitable. Las autoridades nunca encontraron a Elena y sus hijos, quienes desaparecieron para comenzar una nueva vida bajo otra identidad, protegidos por un programa de testigos. Luis Carranza lo perdió todo, y su única compañía ahora es la imagen del hombre que un día fue, reflejada en sus ojos cansados y vacíos. La historia de Luis Carranza nos muestra que la caída de un ídolo es más que una tragedia personal. Es un síntoma de un mundo donde la presión por el éxito puede corromper hasta el alma más fuerte. Su viaje de la luz a la oscuridad sirve como un espejo doloroso de las elecciones que todos enfrentamos. Te agradezco por haberte quedado hasta aquí y por ayudarnos a contar estas verdades difíciles. Tu suscripción al canal es lo que nos da la fuerza para seguir arrojando luz sobre las sombras, para que el brillo deslumbrante de los héroes nunca nos ciegue ante la humanidad frágil y falible que existe detrás de cada uno de ellos.